La noche del 1 de agosto de 1847, la hacienda San Jerónimo bullía con el calor de la estación y el brillo de las fortunas. Era el baile anual del coronel Augusto de Meneses, un evento que congregaba a la élite de la región, todos ansiosos por exhibir sus riquezas y sus hijos casaderos. Entre el murmullo de las conversaciones y el eco de la orquesta, Elena de Meneses, de 22 años, destacaba no solo por su belleza, sino por una reputación que desafiaba las convenciones de la época. Su cabello oscuro, recogido en un peinado elaborado, y sus ojos penetrantes, que no evitaban ninguna mirada, la hacían irresistible y temida a la vez. Esa noche ya había rechazado a 7 pretendientes, dejando un rastro de orgullo herido a su paso. El octavo en acercarse fue el conde de Basura, un hombre de edad avanzada y sonrisa aceitosa. Con una reverencia exagerada, se atrevió a susurrarle una propuesta indecente, algo sobre una dote generosa a cambio de una esposa dócil que no interfiriera en sus asuntos. Elena lo miró fijamente con una chispa de desprecio en sus ojos. Sin una pizca de vacilación, sus palabras, claras y mordaces, resonaron por el salón silenciando la música y las risas. «Conde», dijo, «mis perros tienen más dignidad que usted, y al menos ellos saben cuándo dejar de ladrar». Un silencio pesado cayó sobre el salón. Los invitados se miraron, algunos con indignación apenas disimulada, otros con una admiración secreta por la audacia de Elena. El conde, con el rostro enrojecido, se retiró humillado, y el murmullo de la gente volvió, pero esta vez cargado de censura. Fue entonces cuando apareció el coronel Meneses. Su rostro, habitualmente severo, estaba contraído por la furia. Con pasos firmes se abrió camino entre la multitud, sus ojos clavados en Elena. Sin decir una palabra en el salón, la tomó bruscamente del brazo y la arrastró fuera, con una fuerza que no esperaba de un hombre de su edad. Elena no opuso resistencia. Su orgullo era demasiado grande para eso. Su vestido de seda crujió mientras la sacaban de la fiesta, pero su mirada permaneció inquebrantable. La llevó al jardín, donde la luz de la luna apenas iluminaba los rosales. El coronel la soltó con un empujón. «¡Basta ya, Elena!», bramó, con la voz apenas contenida. «Tu rebeldía nos avergüenza a todos. ¿Hasta cuándo vas a deshonrar el apellido de Meneses con tu insolencia?». Elena lo miró sin parpadear. «Mi insolencia, padre, es mi única defensa contra la hipocresía de este mundo. ¿O prefiere que me case con un viejo asqueroso como ese conde?». La respuesta de Elena encendió la última chispa de paciencia del coronel. «¡Silencio!», gritó, levantando la mano. Pero antes de que pudiera golpearla, Elena hizo algo que lo dejó helado. Escupió a sus pies. El bofetón del coronel resonó en el silencio de la noche. La cabeza de Elena se giró violentamente. Una marca roja apareció en su mejilla. Pero no lloró. En sus ojos no había lágrimas, solo un odio frío y profundo, dirigido a su padre y al mundo que la quería doblegar. El coronel la miró, su pecho subiendo y bajando con rabia. «Te enseñaré», dijo entre dientes, «de la manera que se enseña a una yegua brava». En ese momento, una sombra se separó de la oscuridad del jardín. Era Batuque, el capataz de la frontera, un hombre imponente, de piel oscura y músculos definidos, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Su mirada era indescifrable, una mezcla de misterio y una autoridad silenciosa que hacía que todos le temieran. Vestía ropa sencilla de algodón y cuero, y su presencia, al lado de los invitados vestidos de gala, era un contraste brutal. El coronel lo señaló. «Es tu responsabilidad ahora, Batuque. Haz lo que sea necesario para que entienda su lugar». Batuque asintió lentamente. Sus ojos oscuros se posaron en Elena. No había juicio ni piedad, solo una observación fría. Elena, a pesar de su terror, levantó la barbilla. «Te mataré mientras duermes», susurró, sus palabras llenas de un veneno que sorprendió incluso a Batuque. Él no respondió, solo movió la cabeza, indicándole el camino. Elena lo siguió, su vestido de baile arrastrándose por la tierra. No suplicó, no se quejó, caminó con la frente en alto, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y una furia inmensa.
El castigo había comenzado, y ella sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Elena siguió a Batuque. Sus pasos resonaban en la noche, alejándose del bullicio de la fiesta que ahora le parecía tan distante. Pasaron junto a los barracones de los esclavos, donde un silencio pesado solo era roto por algún quejido ocasional. Luego los cafetales, cuyas hojas oscuras parecían tragar la poca luz de la luna. Batuque no dijo una palabra, simplemente caminó hacia los establos, donde, con movimientos expertos y silenciosos, ensilló 2 caballos. El olor a cuero y animal llenó el aire. Cuando terminó se volvió hacia ella. Su voz, grave y áspera, rompió el silencio por primera vez. «Monta». Elena lo miró, su vestido de seda, ahora manchado y arrugado, contrastando con la crudeza de la situación. A pesar de todo, mantuvo la cabeza alta. Con un esfuerzo que ocultó el dolor de sus músculos tensos, se las arregló para subir al caballo. La silla era dura e incómoda, y el movimiento del animal la desequilibró por un momento, pero no se quejó. Su orgullo era un muro infranqueable. Caballaron a través de la oscuridad. La hacienda, con sus luces y su música lejana, se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. El camino se volvió más salvaje. Primero, los últimos cafetales, luego una franja de mata secundaria, y finalmente, el bosque cerrado donde los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas entrelazadas formando un techo oscuro sobre ellos. Las ramas bajas golpeaban a Elena, arañando su piel expuesta. El vestido, ya maltrecho, se desgarraba aún más. Sintió la sangre caliente correr por sus brazos y mejillas, pero no emitió sonido alguno. Su ira era un fuego frío que la mantenía en pie, más fuerte que cualquier dolor físico. 3 horas de cabalgata interminable. Cada sacudida del caballo era una punzada en su cuerpo, pero se aferró a la silla, sus nudillos blancos. Cuando finalmente se detuvieron, sentía que cada músculo de su cuerpo gritaba. Estaba cubierta de rasguños, algunos sangrando, pero su determinación seguía intacta. Llegaron a un pequeño claro. En medio se alzaba una construcción rústica, más una choza grande que una casa. Era el puesto de la frontera, un lugar hecho de troncos toscos y techo de paja, sin el menor atisbo de lujo o comodidad. Batuque desmontó con agilidad. Luego, con la misma eficiencia silenciosa, llevó los caballos a un pequeño corral improvisado. Elena se bajó del caballo, sus piernas temblaban. Observó su nueva prisión. El lugar parecía abandonado por el tiempo, rodeado por la inmensidad del bosque. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y hojas secas. Batuque abrió la puerta de la choza. El interior era espartano, una mesa de madera tosca, 2 taburetes, un catre cubierto con una manta gruesa y una chimenea de piedra en una esquina. El olor a humo rancio y a tierra mojada impregnaba el aire. Sin mirarla, Batuque señaló un pequeño montón de ropa de estopa sobre el catre. «Cámbiate», gruñó. Elena miró la ropa con disgusto. Era áspera, basta, completamente opuesta a la seda que aún llevaba. «No usaré esas harapos», dijo con desprecio, su voz firme a pesar del cansancio. Batuque simplemente dejó la ropa y salió de la cabaña, sin esperar respuesta. El silencio que dejó fue más ensordecedor que cualquier grito. Elena se quedó sola, en medio de aquel lugar que parecía el fin del mundo. Su mente, a pesar del cansancio, trabajó febrilmente. Huir. ¿Pero a dónde? No conocía el camino, ni el bosque, ni a nadie en kilómetros a la redonda. La idea de escapar se desvaneció tan rápido como apareció. Con un suspiro de frustración, miró la ropa de estopa. Era una humillación, pero el vestido de baile, ahora un amasijo de seda sucia y rota, ya no servía. Decidió que se cambiaría, pero no por sumisión, sino por pura necesidad. Cuando Batuque regresó, encontró a Elena de pie junto al catre, aún con su vestido. Él no dijo nada. Simplemente se sentó en uno de los taburetes junto a la chimenea y comenzó a afilar un cuchillo. El sonido rítmico del metal contra la piedra llenó el silencio. No la miró, no le dio órdenes, no mostró ninguna emoción. Era como si ella no existiera. Elena se acostó en el catre,
con el vestido aún puesto, fingiendo dormir. Pero el sueño no llegaba. Su mente estaba demasiado agitada, su cuerpo demasiado adolorido. Observó a Batuque en la penumbra. Se dio cuenta de algo extraño. No sentía miedo de él. No el miedo que había sentido en la hacienda, el miedo a la ira de su padre o al juicio de la sociedad. Lo que sentía era una curiosidad peligrosa, una mezcla de desafío y una extraña fascinación por aquel hombre silencioso y enigmático que la había llevado a aquel lugar. El castigo, pensó, recién había empezado. El amanecer llegó, no con la delicadeza a la que Elena estaba acostumbrada, sino con una luz cruda y penetrante que se filtraba por las rendijas de la cabaña. Se despertó adolorida, cada músculo de su cuerpo protestando por la noche pasada en el catre improvisado. El vestido de baile, ahora empapado de sudor y suciedad, se le pegaba a la piel como una segunda capa. Al principio, un escalofrío recorrió su espalda, no por el frío, sino por la realidad de su situación. Abrió los ojos lentamente. La cabaña estaba vacía. Batuque no estaba. Su ausencia era tan silenciosa como su presencia. Un leve rastro de humo salía de la chimenea, indicando que el fuego había sido encendido y apagado. Se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo. El aire de la cabaña, pesado y estancado, le resultaba asfixiante. Necesitaba salir, respirar. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la mañana la golpeó. Aspiró profundamente, sintiendo el olor a pino y tierra mojada. Miró a su alrededor. Lo encontró cerca del corral, con un hacha en las manos, rajando leña con una destreza hipnotizante. Estaba sin camisa, la espalda desnuda brillando con el sudor bajo el sol naciente. Los músculos de sus hombros y brazos se flexionaban y relajaban con cada golpe, un ballet de fuerza pura. Su piel, curtida por el sol, parecía de bronce. Elena se quedó allí observándolo, sin darse cuenta de que lo hacía. La indiferencia de Batuque era total. No la miró, no detuvo su trabajo, ni siquiera pareció registrar su presencia. Era como si ella fuera parte del paisaje, una roca o un árbol más en la inmensidad de la frontera. Aquella falta de reacción, de reconocimiento, la irritó profundamente. En la hacienda, su presencia siempre causaba un revuelo, una atención inmediata. Aquí era invisible. El estómago le rugió, un sonido que le pareció vergonzoso en el silencio de la mañana. El hambre, una sensación que rara vez había experimentado con tal intensidad, era imperiosa. Su orgullo, aunque maltrecho, aún se aferraba a ella. «Tengo hambre», exigió, su voz sonando más alta de lo que pretendía en el vasto silencio. Batuque detuvo su trabajo. El hacha quedó suspendida a medio camino. Sin girarse, señaló con la cabeza hacia la cabaña. «Hay agua en el cántaro, harina de maíz, tocino y frijoles secos. Para el fuego, usa las brasas que quedan o enciende uno nuevo con los pedernales. Ya sabes cómo». Su voz era áspera, sin inflexiones, directa. Elena sintió un arrebato de indignación. «¿Cómo voy a saber? Yo no sé cocinar», replicó con un tono de desafío. Batuque finalmente se giró. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, sin emoción alguna. «Aprende», dijo, y volvió a su leña, el sonido rítmico del hacha reanudándose. La palabra tan simple y lapidaria la dejó sin habla. Su ira, que siempre había sido una herramienta poderosa para controlar a los demás, se encontró con un muro impenetrable. Con Batuque, la ira no servía de nada. No lo conmovía, no lo asustaba, no lo hacía cambiar de opinión. Era como intentar gritarle a una montaña. Con el ceño fruncido y un nudo en el estómago, Elena regresó a la cabaña. Miró los víveres con desdén. Harina de maíz, tocino salado, frijoles secos. Su comida habitual consistía en platos elaborados, servidos en porcelana fina. Aquí la comida era cruda, básica, como la vida misma. Su inexperiencia en la cocina era absoluta. Nunca había tocado una olla, ni encendido un fuego que no fuera el de una vela. Pero el hambre era una fuerza poderosa, y el orgullo, aunque herido, le impedía pedir ayuda. Se acercó a la chimenea. Quedaban algunas brasas moribundas.
Tomó los pedernales que Batuque había mencionado, torpes en sus manos delicadas. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. La tarea parecía imposible. Recordó las palabras de Batuque. «Aprende». Era una orden, pero también una lección. Con una determinación que nunca supo que poseía, Elena se arrodilló frente a la chimenea. El castigo, se dio cuenta, no era solo la reclusión, sino la obligación de valerse por sí misma, de una manera que nunca antes había imaginado. El fuego no iba a encenderse solo, y el hambre no iba a desaparecer por arte de magia. Los primeros días en la cabaña fueron una batalla constante para Elena. Encender el fuego se convirtió en una odisea. Sus dedos, acostumbrados a la seda y los encajes, se ampollaban y ennegrecían con la yesca y el pedernal. El humo le hacía llorar los ojos, y la frustración la invadía cada vez que las pequeñas llamas se extinguían antes de prender la leña. Batuque, mientras tanto, continuaba con sus tareas fuera de la cabaña, observándola en silencio o simplemente ignorando sus repetidos fallos. No ofrecía ayuda, ni una palabra de aliento, solo esa presencia imponente y muda que la exasperaba y a la vez la impulsaba a seguir intentándolo. Cocinar era otro desafío. La harina de maíz se convertía en una pasta grumosa o se quemaba en el fondo de la olla. Los frijoles permanecían duros y el tocino salado resultaba incomible. Hubo momentos en que el hambre la vencía y comía lo que podía, crudo o mal cocido, con lágrimas de rabia y desesperación asomando a sus ojos. Pero cada pequeña victoria, por insignificante que pareciera, era un triunfo. El día que logró encender el fuego con una sola chispa, sintió una punzada de algo parecido al orgullo. Cocinar un plato de frijoles que no estuvieran ni crudos ni quemados fue otra revelación. Eran pequeñas conquistas, pero eran suyas. La rutina diaria se estableció con una monotonía implacable. Batuque trabajaba incansablemente en el exterior, reparando cercas, cazando, cuidando el pequeño huerto que apenas conocía. Elena, por su parte, se ocupaba de la cabaña, limpiaba, cocinaba lo poco que aprendía a hacer y buscaba agua del arroyo cercano. El silencio entre ellos era casi absoluto, roto solo por los sonidos de la naturaleza, el crepitar del fuego o el ruido de sus propias tareas. Era un silencio denso, pero no vacío. Con el tiempo, Elena empezó a observar a Batuque con más atención, sus movimientos precisos, su disciplina férrea, la fuerza controlada en cada gesto. Se dio cuenta de que él no desperdiciaba un solo movimiento, que cada acción tenía un propósito. El contraste con su vida anterior era abismal. La hacienda, con sus sirvientes, sus lujos y sus bailes, parecía un sueño lejano, casi irreal. Aquí, en la frontera, la vida era dura, implacable, pero también extrañamente auténtica. No había máscaras, no había pretensiones, solo la supervivencia. Poco a poco su cuerpo comenzó a adaptarse al trabajo físico. Los músculos que antes eran solo un adorno, ahora se fortalecían con cada carga de leña, con cada viaje al arroyo. Sus manos, que antes eran suaves y delicadas, se endurecieron, se llenaron de callos y pequeñas cicatrices. Las marcas del vestido de seda que había usado en el baile, los roces y rasguños, desaparecieron, reemplazadas por la piel curtida por el sol. Su mente también cambió. La frivolidad de su vida pasada se desvaneció, dando paso a una agudeza práctica. Cada problema era un rompecabezas que debía resolver. La vanidad, el orgullo desmedido, empezaron a perder su brillo. La belleza de Elena se transformaba. Ya no era la joven delicada y etérea de la hacienda, sino una mujer más resistente, con una fuerza interior que antes no conocía. Su mirada, antes altiva, ahora reflejaba una nueva profundidad, una comprensión de la vida que iba más allá de los salones y los cotilleos. Lo más sorprendente fue la desaparición gradual de su resentimiento hacia Batuque. Al principio, lo odiaba por su papel en su castigo, por su indiferencia, pero a medida que pasaban los días el odio se diluía, reemplazado por algo más complejo. Era una mezcla de respeto por su habilidad y su silencio,
de curiosidad por el hombre detrás de la máscara de capataz y de una extraña aceptación de su situación. La reputación que tanto había defendido en la hacienda, su estatus de mujer inalcanzable, ahora no significaba nada. Aquí en la frontera, era simplemente una mujer, una más, luchando por sobrevivir, y esa simplicidad era, en sí misma, una liberación. La vida en la frontera seguía su curso, un ciclo de trabajo y silencio que Elena había empezado a internalizar. Un día, sin embargo, la monotonía se rompió de forma abrupta. Una plaga inesperada de orugas invadió la pequeña huerta que Batuque cultivaba con tanto esmero, amenazando con destruir en cuestión de días todo el trabajo de meses. Elena observó cómo las hojas de las pocas verduras que tenían comenzaban a ser devoradas, dejando solo el esqueleto de las plantas. Batuque, con su habitual estoicismo, se puso manos a la obra. No había químicos ni soluciones rápidas en aquel lugar apartado. Era un problema de fuerza de voluntad y trabajo manual. Elena lo vio arrancar las plantas más afectadas, una por una, con una determinación silenciosa. Al principio se mantuvo al margen, pensando que era una tarea suya. Pero la imagen de la huerta, su única fuente de vegetales frescos, siendo devorada, le produjo una punzada de preocupación genuina. Se acercó a Batuque, que estaba inclinado sobre un surco, y sin decir una palabra, comenzó a revisar las hojas, buscando las orugas. Al principio, sus movimientos eran torpes, asqueados. Nunca en su vida había tocado algo tan desagradable, pero la necesidad era fuerte. Batuque no le dio instrucciones, solo la observó de reojo. Cuando Elena dudó, él simplemente le mostró cómo aplastar los pequeños insectos con los dedos, sin inmutarse. Era una tarea tediosa y sucia, pero Elena siguió adelante. Las horas pasaron bajo el sol implacable. Sus manos se mancharon de tierra y jugos de plantas, pero no se detuvo. Había algo en la lucha contra la plaga que la hacía sentir útil, parte de algo más grande que ella misma. Cuando el sol comenzó a ponerse, habían salvado una parte considerable de la huerta. Batuque se levantó estirando la espalda y por primera vez en mucho tiempo sus ojos se encontraron con los de Elena. No había una sonrisa, ni siquiera una palabra de elogio, pero en su mirada Elena captó algo. No era aprobación explícita, sino un reconocimiento de su esfuerzo, de su voluntad. Era una mirada que decía, «Lo hiciste bien». Para Elena, esa mirada valía más que cualquier cumplido que hubiera recibido en los salones de la hacienda. Era un pequeño triunfo, un puente invisible que se tendía entre ellos. Esa noche, mientras comían en silencio la escasa cena, la barrera del silencio se rompió de nuevo, de una manera diferente. No fue una conversación fluida, sino una serie de frases cortas y directas. Batuque le preguntó sobre un tipo de maleza que crecía cerca del arroyo, algo que Elena había notado antes pero no había prestado atención. Ella le describió las hojas, la forma en que se enredaba. Luego él, sin levantar la vista de su plato, mencionó cómo esa misma maleza había causado problemas en otra región, mucho tiempo atrás, cuando él era más joven. Elena escuchó, sorprendida. Era la primera vez que Batuque hablaba de su pasado, aunque fuera de forma tan impersonal. Su voz era grave, con una aspereza que sugería una vida dura, pero también con una extraña cadencia. Elena se atrevió a preguntar con cautela si él había vivido siempre en la frontera. Batuque dudó un instante, luego respondió con un monosílabo. No. Pero ese no abrió una pequeña rendija. Habló de su origen humilde, de cómo había llegado a la frontera siendo un niño, huyendo de algo que no especificó. Mencionó la dureza del trabajo, los peligros, la soledad. Elena, por su parte, le habló de la hacienda, no de los bailes o los lujos, sino de la opresión, de la asfixia de las expectativas sociales, de la superficialidad de su vida anterior. Habló de su padre, del resentimiento que sentía, pero también de la confusión que le producía ese castigo. Fue una conversación a medias, llena de pausas y silencios,
pero cada palabra era un ladrillo que construía un puente entre sus mundos tan dispares. Esa noche, Elena descubrió más sobre la vida de Batuque, su pasado, su soledad. Era un hombre forjado por la adversidad, un superviviente, y él, a su vez, vio en Elena algo más que la joven altiva que le habían entregado. Vio a una mujer con una fuerza oculta, capaz de adaptarse y luchar. La curiosidad de Elena se profundizó. Ahora era mutua. El respeto mutuo comenzó a crecer, basado en la supervivencia y la capacidad, y en una incipiente comprensión de las cargas que cada uno llevaba. La frontera, con su brutal honestidad, estaba despojando a Elena de sus máscaras y revelando al hombre detrás del capataz, y a la mujer detrás de la señorita. La cabaña, que antes había parecido un refugio rústico, ahora se sentía más pequeña, cargada de una tensión que crecía con cada día que pasaba. Los momentos de cercanía física, al principio accidentales, se volvieron más conscientes. Un roce de manos al pasar una herramienta, el hombro de Batuque rozando el suyo, mientras ambos se agachaban para examinar una planta. Pequeños incidentes que antes habrían pasado desapercibidos, ahora resonaban en la quietud de la frontera. Elena empezó a notar el olor de Batuque, una mezcla de tierra, humo, sudor y algo más, algo primitivo y masculino que la perturbaba y la atraía a partes iguales. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora se demoraban en la forma en que los músculos se tensaban bajo su piel cuando trabajaba, en la línea fuerte de su mandíbula, en la intensidad de su mirada cuando pensaba. Las noches se volvieron inquietas para Elena. Sus sueños, antes poblados por los salones de la hacienda y los rostros de sus pretendientes, ahora estaban dominados por la imagen de Batuque. Lo veía sin camisa, el sudor brillando en su piel, o lo sentía cerca, su presencia imponente llenando el espacio. Se despertaba con el corazón latiendo fuerte, una extraña mezcla de vergüenza y deseo recorriendo su cuerpo. La observación se volvió mutua. Batuque, aunque mantenía su fachada impasible, también se sorprendía a sí mismo notando detalles de Elena. La forma en que su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora caía libremente sobre sus hombros cuando se agachaba, el brillo en sus ojos cuando lograba algo por sí misma, la curva de su boca, cuando mordía su labio en concentración. Sus movimientos, al principio torpes y aristocráticos, se habían vuelto más fluidos, más adaptados a la vida rural. Había una fuerza nueva en ella, una sensualidad que no era la de la señorita de salón, sino la de una mujer que había conocido la tierra, el trabajo y las dificultades. El conflicto interno de Elena era una batalla silenciosa y constante. Su educación aristocrática le dictaba que Batuque era un capataz, un subalterno, un hombre rudo sin modales, pero la atracción que sentía era primitiva, innegable, y desafiaba todas las convenciones que le habían inculcado. Era como si la frontera misma la estuviera despojando de sus capas de civilización, revelando una parte de ella que no sabía que existía. Batuque también luchaba contra sus propios instintos. Sabía quién era Elena, la hija del coronel que lo había enviado allí con un propósito claro: domarla. Su deber era mantenerla a raya, asegurarse de que el castigo fuera efectivo. Pero la mujer que tenía delante no era la misma que había montado a caballo esa primera noche. Había algo en su espíritu indomable, en su capacidad para enfrentar la adversidad, que lo conmovía. Y esa curiosidad inicial se había transformado en algo más profundo. Una conexión forjada en el trabajo compartido y el entendimiento tácito. La cabaña, que antes había sido un mero refugio, ahora se sentía como un crisol, un espacio pequeño pero cargado de emociones intensas y deseos reprimidos. El punto de quiebre llegó un día en que un caballo joven, recién llegado a la frontera, se asustó con una serpiente y se desbocó, arrastrando a Elena que intentaba atarlo. El animal la tiró al suelo y su cabeza golpeó una roca con fuerza. Batuque, que estaba cerca, vio la escena. En un instante, su indiferencia se desvaneció. Corrió hacia ella, su rostro, normalmente impasible, mostrando una preocupación genuina. El caballo, asustado, seguía dando coces cerca de ella.
Batuque lo sujetó con una mano y con la otra se agachó junto a Elena. Ella estaba aturdida, con un hilo de sangre goteando de su frente. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los de él. Por primera vez, vio en sus ojos algo más que estoicismo o reconocimiento. Había miedo, una preocupación cruda y sin adornos. Él la levantó con una delicadeza inesperada, sus brazos fuertes rodeándola. El contacto fue eléctrico, una descarga que silenció el mundo a su alrededor. Elena se aferró a él, no por miedo al caballo, sino por la repentina vulnerabilidad que sentía. Su cabeza descansaba contra su pecho y podía sentir el fuerte latido de su corazón. Batuque la llevó a la cabaña, la sentó suavemente y examinó su herida. Limpió la sangre con un paño húmedo, sus dedos grandes pero suaves. La barrera de su indiferencia se había roto en 1000 pedazos. En ese momento no eran la señorita y el capataz, sino simplemente un hombre y una mujer, unidos por la preocupación y la cercanía. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en el silencio de la cabaña ya no había necesidad de palabras. La confesión silenciosa de su atracción mutua flotaba en el aire, tan palpable como el olor a tierra y sudor que los rodeaba. La noche llegó, trayendo consigo la oscuridad y un silencio tenso a la pequeña cabaña. Elena había estado sentada en el camastro, observando a Batuque mientras él preparaba una pequeña hoguera para calentar agua. La herida en su frente ya estaba limpia y vendada, pero la marca más profunda no era física, era la revelación, la brecha que el accidente había abierto entre ellos. El aire estaba cargado, pesado con palabras no dichas y emociones que ya no podían ser contenidas. Elena se levantó, sus movimientos lentos, deliberados. Se acercó a Batuque, que estaba de espaldas a ella, atizando las brasas. El calor de la hoguera iluminaba su silueta, delineando sus músculos tensos bajo la camisa de algodón. Ella extendió una mano y tocó su hombro. Él se sobresaltó ligeramente. Luego se giró para mirarla. Sus ojos, antes indescifrables, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que Elena reconocía en sí misma. No hubo palabras ni necesidad de ellas. La decisión había sido tomada, no con la mente, sino con el cuerpo y el alma. Elena se levantó sobre las puntas de sus pies y lo besó. Fue un beso tentativo al principio, una pregunta silenciosa, que rápidamente se convirtió en una respuesta. Batuque la rodeó con sus brazos, atrayéndola con una fuerza que era a la vez protectora y posesiva. La dureza de sus manos en su espalda era un contraste con la suavidad de sus labios, pero Elena no sintió miedo. Sintió una liberación, una explosión de sensaciones que nunca había imaginado. La noche se consumió en un torbellino de pasión. La cabaña, testigo de tantos silencios, ahora resonaba con susurros, con el roce de la piel, con la respiración entrecortada. Elena se entregó por completo, sin reservas, sin los prejuicios de su antigua vida. Descubrió una parte de sí misma que había estado dormida, una sensualidad cruda y auténtica que la educación de la hacienda había intentado reprimir. En los brazos de Batuque, ella no era la señorita de Meneses, la hija del coronel. Era simplemente una mujer, despojada de títulos y expectativas, libre para sentir. El servicio que el coronel había ordenado, el castigo destinado a domarla, se había transformado en algo que Elena descubrió que le gustaba demasiado. Era una paradoja cruel, pero también una verdad innegable. La conexión que se forjó esa noche fue más allá de lo físico. Fue la unión de dos almas que, a pesar de sus orígenes dispares, habían encontrado un lenguaje común en la soledad de la frontera. La relación de amo y esclava, impuesta por la fuerza, se disolvió en la intimidad, dando paso a algo que se parecía más a la igualdad, a la reciprocidad. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, un silencio diferente se instaló en la cabaña. No era el silencio de la tensión, sino el de la calma después de la tormenta. Elena yacía junto a Batuque, su cabeza descansando en su pecho. Podía escuchar el ritmo constante de su corazón, una melodía tranquilizadora,
Se sentía diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Batuque acarició su cabello con una mano, un gesto tierno que nunca antes le había visto. En sus ojos, al despertar, Elena vio una vulnerabilidad que lo humanizaba aún más. Ya no era el capataz impenetrable, era un hombre, con sus propios deseos y miedos. La euforia de la noche se mezclaba con una punzada de incomodidad, la conciencia de lo prohibido, de las consecuencias que su relación podría acarrear. Pero esa punzada era pequeña en comparación con la inmensa sensación de estar viva. Elena se había sentido una prisionera en su propia vida de lujo, atrapada por las expectativas sociales. Aquí, en la frontera, en los brazos de este hombre rudo y silencioso, había encontrado una libertad que nunca había imaginado. La transformación de su relación, de un castigo a un refugio, era asombrosa. Batuque se incorporó y Elena lo imitó. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez había una pregunta tácita en el aire. ¿Y ahora qué? La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no podían volver a la indiferencia, a la distancia. Habían cruzado un umbral, y el camino de regreso estaba cerrado. Elena sintió una mezcla de desafío y determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque por primera vez en su vida sentía que estaba viviendo de verdad. El peligro de su relación era real, pero la vida que había descubierto valía cualquier riesgo. La pregunta tácita de la mañana siguiente no tardó en tener una respuesta. Apenas unos días después de aquella noche, cuando la rutina de la frontera empezaba a tejer un nuevo patrón, un jinete desconocido apareció en el horizonte. Era un peón de la hacienda, un muchacho joven y asustadizo que traía un mensaje del coronel. Su voz temblaba mientras entregaba la orden. La señorita Elena debía regresar a la hacienda. El coronel consideraba que el castigo había surtido efecto y que era hora de que su hija volviera a su lugar. Elena escuchó las palabras con una extraña calma, mientras Batuque, a su lado, permanecía impasible, pero con una tensión palpable en sus hombros. La noticia la obligó a un examen de conciencia. Su mente voló hacia el pasado, hacia la vida que había dejado atrás. Recordó el lujo de su habitación, los vestidos de seda, las fiestas, los pretendientes. Pero también recordó el encierro invisible, las expectativas asfixiantes, la falta de libertad para ser quien realmente era. Había sido una vida dorada, sí, pero también una jaula. La imagen de su padre, el coronel, se cernía como una sombra, controlando cada aspecto de su existencia, dictando su destino. Luego, su mirada se posó en Batuque, que ahora ensillaba su caballo en silencio, preparándose para el viaje de regreso. Comparó aquella vida de opulencia con la que había construido aquí, en la frontera. Era una vida dura, sin duda. Las manos agrietadas, el sol quemando su piel, el trabajo físico constante. Pero también era una vida auténtica, despojada de artificios. Aquí había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una conexión con la tierra y consigo misma. Y en los brazos de Batuque había descubierto una pasión y una ternura que la habían transformado por completo. La sociedad la había castigado por su rebeldía, pero en ese castigo había encontrado su verdadera libertad y el amor. La decisión de Elena no fue fácil, pero cuando la tomó, lo hizo con una claridad que nunca antes había sentido. Se acercó al peón, que esperaba con impaciencia, y le dijo con voz firme: «Dile al coronel que no regresaré. Mi lugar está aquí ahora». El muchacho abrió los ojos desmesuradamente, sin poder creer lo que escuchaba. Intentó argumentar, hablar de la furia de su padre, pero Elena lo interrumpió. «Dile que encontré mi propio camino», añadió, con una sonrisa que era mitad desafío, mitad paz. El peón partió, dejando un rastro de polvo y asombro a su paso. Elena se volvió hacia Batuque, quien la miraba con una expresión que ella apenas empezaba a descifrar. Había respeto, una pizca de sorpresa y un profundo afecto. Su elección no solo desafiaba las expectativas de su padre, sino también las de toda una sociedad.
Ya no era la señorita de Meneses, sino simplemente Elena, la mujer de la frontera. A partir de ese día, la relación entre Elena y Batuque se consolidó. No fue un cuento de hadas. La vida en la frontera seguía siendo exigente y llena de desafíos. Pero ahora los enfrentaban juntos, como iguales, como compañeros. Elena aprendió a manejar el caballo con destreza, a cazar y a defender el puesto. Batuque, por su parte, encontró en Elena a una mujer fuerte e inteligente, capaz de compartir las cargas y las alegrías. La cabaña, antes un lugar de castigo, se convirtió en su hogar, un refugio donde el amor florecía lejos de las miradas juiciosas del mundo. El legado del castigo del coronel se había transformado en una bendición inesperada. Aquella noche de agosto de 1847, que comenzó con ira y humillación, había sido el inicio de un viaje hacia la libertad y el descubrimiento de un amor verdadero. Elena había encontrado en la frontera no solo un lugar, sino un propósito, un compañero y una versión de sí misma que nunca habría existido en la hacienda. Su historia se convirtió en un susurro en los confines del sertão, un testimonio de que la verdadera humildad no reside en la sumisión, sino en la autenticidad y en la valentía de forjar el propio destino. Y así, en aquel rincón apartado, su amor creció, fuerte y salvaje como la tierra que los acogía, un amor que había nacido de un castigo, pero que se negaba a ser domesticado.